Hola, ¿cómo están, estimados y estimadas estudiantes? Nos alegra, como siempre, recibirlos en una clase más de español de quinto grado en Aprende en Casa 3. También es un gusto estar con Tom y contar con la guía del maestro Francisco Javier Olivares Sánchez. Bienvenidos. Gracias Juan Carlos. Tom, bienvenido. Gracias, profesor. A mí también me alegra muchísimo. Y hola ya a todos, niñas y niños. Juan Carlos y profesor, el maestro Francisco. Estoy listo para el debate. Pues muy bien. Pues estudiantes en casa, bienvenidos. Espero que ustedes estén tan listos como está Tom para participar en esta práctica social del lenguaje. Y antes de hacerlo, profesor, vayamos con Ajo Listo, quien como siempre nos da excelentes consejos para cuidar nuestra salud. Vamos Claro con que él. sí. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias por tus consejos, Ajo Listo. Estamos listos para comenzar. Maestro, ¿qué vamos a hacer hoy? Muy bien, Juan. Pues hoy vamos a continuar con la preparación de nuestro debate sobre la discriminación hacia personas indígenas y afrodescendientes en México. Sobre este tema, ayer propusimos una polémica. Decía así, ¿se acuerdan? México es un país racista que discrimina a algunas personas por sus rasgos lingüísticos, culturales o étnicos. Platicamos que frente a nuestra preocupación sobre estas formas de discriminación, hay personas que niegan su existencia. Acordamos que hoy vamos a revisar información para construir argumentos a favor de una postura u otra. Aunque yo sigo sin imaginarme cómo defender la idea de que en México no hay personas racistas. Sí, pero no se les olvide que Juan Carlos y yo hicimos una tarea y trajimos información sobre los conceptos de discriminación, de raza y racismo. Niños y niñas que nos ven desde casa, les invito a prestar mucha atención a la información que vamos a compartirles y a imaginar cómo la utilizarían ustedes para argumentar que en México existe o no existe discriminación hacia las personas indígenas y afrodescendientes. Muy bien, profesor. Pues vamos a ver. Comencemos entonces. Perfectísimo. Pues la verdad nosotros estudiamos hace poquito el problema de la discriminación en la clase de formación cívica y ética. Y entonces, para recapitular rápidamente de qué se trata y cuál es la importancia, los invitamos a ver el siguiente video. Pues adelante. La discriminación es una práctica cotidiana que implica dar un trato diferente, generalmente negativo, contra una persona o grupo de población. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, la religión, las preferencias sexuales y el estado civil, entre otras, pueden ser motivo de discriminación. Dar un trato diferenciado tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, 1 de cada 5 personas mayores de 18 años asegura haber sido discriminada en el último año. Destaca que las personas con discapacidad son quienes sufren mayor discriminación.
Revela que los servicios médicos, la calle o el transporte público y la familia son los principales ámbitos sociales donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad fueron discriminadas. La encuesta indica que la diversidad religiosa, las personas mayores, los jóvenes y las mujeres son discriminadas principalmente en la calle o el transporte público, en la escuela o el trabajo y en la familia. Encontramos que en este video define la discriminación como una práctica cotidiana que implica dar un trato diferente, generalmente negativo, a una persona o grupo de población. Sí, y esta definición se parece a la que viene en nuestro libro de formación cívica y ética. También como en nuestro libro, en el video se señalan algunos motivos de discriminación y entre ellos también las características culturales, las lingüísticas y físicas de las personas. En relación con el tema que ahora nos interesa, encontramos algunos datos sobre la discriminación racial en México. Mira. Dice, algunos datos para documentar la discriminación racial. La encuesta nacional sobre discriminación ENADIS 2017 estima una población indígena de 12 y más años de 10 millones de personas, de las cuales 49.3% perciben que sus derechos son poco o nada respetados. La falta del empleo, 20.9%, la falta de recursos económicos, 16.1%, la falta de apoyos del gobierno en programas sociales, 15.8%, y la discriminación por su apariencia o lengua, 14.6%, son las principales problemáticas que enfrenta este grupo poblacional. En 2017, 24% de la población indígena de 12 y más años, o sea, 2.4 millones de personas, declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. Y esta información la sacamos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI. Estadística a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo. Comunicado de prensa número 133-20 del 19 de marzo del 2020. Muy bien. Esta información me parece muy importante. Nos hace darnos cuenta de que cerca de la mitad de la población indígena se ha sentido afectada en sus derechos debido a la discriminación y que la cuarta parte se ha sentido discriminada en los 5 años previos a la encuesta. Imagínense. Sin embargo, cuando ampliamos nuestra búsqueda de información, encontramos que alrededor de estas situaciones de discriminación hacia personas indígenas y afrodescendientes, había un problema pues todavía mucho más grande y complejo, el racismo. Y los invitamos también a ver el siguiente video en el que encontramos una explicación más sencilla sobre qué es el racismo. ¡Vamos a verlo! Muy bien. En la actualidad, muchas personas no nos consideramos racistas. Vemos expresiones del racismo que son abiertas y claras en grupos extremistas, como el Ku Klux Klan. Sin embargo, en muchas ocasiones se ejerce mediante procesos normalizados socialmente, en el uso del lenguaje o chistes racializados. Este fenómeno social se fundamenta en la creencia errónea de que hay razas que nos hacen diferentes. El concepto crea prejuicios fundados en la distinción de una o varias características entre las personas. A pesar de que en el año 2000 se secuenció el genoma humano y se comprobó que no existen las razas, las expresiones racistas continúan presentes. Este fenómeno social puede darse de diferentes maneras. La distinción por color de piel es una de las más comunes, pero también se refleja en términos de clase social y económica, identidad de género, orientación sexual, expresión lingüística, creencias religiosas, entre otros aspectos. Bueno, de este video, a mí me sorprendió muchísimo saber que no existen razas humanas, aunque muchas personas le den mucha importancia al color de la piel de sí mismas o de otras personas. Así es, Ton. Desafortunadamente, el racismo es real, aunque se basa en ideas falsas, como que el color de la piel de una persona se relaciona de manera automática con otras características como su lengua, su forma de vestir y hasta su forma de ser. Peor aún,
el racismo se basa en la idea de que las personas de algunas razas son mejores que las de otras razas. Algunas personas piensan que en México no hay racismo porque no hay un grupo de población claramente diferenciados de personas con color de piel más claras o con personas con color de piel más oscuro. Pero es que en México somos todos multicolores, así como yo. ¡Viva México! Muy bien, Ton. El siguiente video nos muestra información sobre el racismo en México. Véanlo. En México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura que en la actualidad pasa prácticamente desapercibido. Aún en nuestros días, el tono de piel resulta ser un factor determinante para avanzar dentro del sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o determinar los ingresos económicos. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, 1 de cada 4 mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida, y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Entonces el racismo se va quedando, ¿no? Entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior, y por otro lado, ¿no? Pues hay una relación de poder. Aunque nuestro país se considera una nación multicultural, conformada por más de 60 pueblos indígenas, estas comunidades han enfrentado grandes desafíos a lo largo de los años, pero ninguno como el rechazo a partir de sus rasgos físicos y culturales. Y ni hablar de los afrodescendientes, que prácticamente han sido invisibilizados, ignorados y poco reconocidos en México. Y cada vez que hablaba con alguien, ¿no? Me decía, no, aquí en México no hay racismo. Racismo en Estados Unidos porque aquí no hay negros. Dos grandes mentiras. Una, si hay negros, son muchos, ¿no? Tenemos una población muy importante, además una herencia muy, muy grande en la historia, ¿no? Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas, pero no lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestro día a día. Sin embargo, expresiones como hay que mejorar la raza, trabajo como negro, no seas indio, naco o jodido, contribuyen a la permanencia de este problema. En la ciudad todavía se dice, ya no se dice indio, se dice naco, ¿no? O chacha, o no sé qué, o no, en fin, hay siempre términos a la moda que hacen y que muestran y dan a ver que el otro es distinto y el otro es menor, ¿no? Que ese es el asunto al final. El otro vale menos, el otro no tiene derechos, al otro se le puede pisar, se le puede pagar lo que sea, se le puede explotar, se le puede hacer trabajar durante una pandemia, ¿no? Ya lo vimos, o sea, no hay ningún problema. Y entonces sí, son vidas que valen menos. En México, mucho se habla de inclusión, de detener la violencia de género, de igualdad de oportunidades, pero la paradoja recae en el daño y limitaciones que enfrentan algunas personas debido a la discriminación racial. El problema no es nuevo, pero el debate apenas comienza. Romper con los estereotipos, reconocer y reflexionar nuestras acciones puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo. Ay, al ver este video, la verdad me dio muchísimo coraje. Que el racismo en México se centra en la idea de que los indígenas y afrodescendientes en México son menos valiosos que las demás personas. Pero no entendí eso de que el racismo se normaliza. Mira, Ton, como les mostraré más al rato, la historia del racismo en México tiene siglos. Entonces, los estereotipos e ideas racistas los llegamos a considerar como algo normal. Esto nos lleva a lastimar a otros y luego hacemos como si no hubiera pasado nada. Como cuando un actor se disfraza de indígena o afrodescendiente para hacer burla de él y lo tomamos como un chiste sin consecuencias. Terrible. Ton, Juan Carlos, de verdad, han sido muy buenas sus presentaciones. Yo personalmente los felicito y sé que los estudiantes en casa también. Aclararon algunos términos y presentaron información valiosa para argumentar por qué en México hay discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, creo que podemos comenzar a comprender cuáles pueden ser las razones de algunas personas para pensar que en México no hay racismo. Para ampliar este panorama, traje un par de documentos.
Comencemos con el siguiente video sobre las etapas del racismo en la historia de México. Vamos a verlo, por favor. Muy atentos, estudiantes en casa. Quizá una primera etapa, la fundadora del racismo contemporáneo de México, bueno, que existe en México hoy, que sería la etapa colonial, a partir de la llamada conquista, pero más adelante, en realidad, a partir de la consolidación del régimen colonial, se establece una distinción que sigue siendo, las distinciones que siguen siendo básicas en nuestra sociedad. Las personas de origen europeo, los blancos, los criollos, los españoles, siempre arriba, los indios, los indígenas, los naturales, los miembros de los pueblos originarios en una posición de subordinación, y las personas de origen africano, los así llamados negros o chinos o muchos apelativos que se les han dado, en una posición de marginación aún más extrema. Esas son las categorías que tenemos, que se fundaron en el siglo XVI y que seguimos utilizando en el presente. Y también en el siglo XVI surgió otra categoría que ahora es clave, que es la categoría de mestizo. Entonces, ya desde ahí surgen estas categorías y esta manera de dividir a las personas y de discriminarlas según su origen. Luego, el otro gran momento del racismo mexicano, según mis investigaciones, es el surgimiento justamente de la ideología del mestizaje a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX más bien, y a lo largo del siglo XX, se plantea la idea de que México debe unificarse racialmente en una sola raza, la mestiza. Esta en teoría suena como antirracista porque se habla de unificación, pero en realidad, para empezar, se hace una distinción de las razas anteriores. O sea, se marca que antes del mestizaje México estaba dividido en razas opuestas, que aparte se supone que si no se mezclan se van a matar entre sí. En teoría, los blancos sobre todo tenían mucho miedo de que un día los indios se vengaran, entre comillas, de todo lo que les habían hecho y los masacraran. Este espectro de la guerra de razas supuestamente va a ser conjurado por el mestizaje. Y por otro lado, la definición de la nación mexicana se hace racial, porque se define como una nación mestiza. Entonces ya eso implica una definición racial, inclusive racista, de la nación mexicana, porque todos aquellos que no pueden ser miembros de la raza mestiza, pues, léanse los chinos, los judíos, otros inmigrantes que no se pueden asimilar, como se decía en la época, son excluidos. Y la población de origen africano en México es invisibilizada. No se menciona su participación en el mestizaje y se les hace desaparecer de plano del mapa, como si no fueran mexicanos, como si no existieran. Entonces, estos son los contenidos racistas del mestizaje que han durado desde el siglo XIX hasta el presente en realidad, y que son en buena medida la base del racismo contemporáneo. Oiga, profe, la verdad, me quedé un poquito confundido. El doctor que habla en el video dice que el origen del racismo está en la época de la colonia. Así es, Ton. Precisamente, en la sociedad novohispana había españoles, indígenas, afrodescendientes que habían sido traídos como esclavos y mestizos, además de la población de las otras castas. Todos estos grupos tenían derechos distintos. Pero después de la independencia, ¿no se supone que todos íbamos a ser ya iguales? Pues tal vez parezca contradictorio, porque la aspiración de que todos los mexicanos y las mexicanas seamos iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, se ha transformado en el tiempo. Algo así como que antes las mujeres no tenían derecho a votar, pero ahora sí. Tienes razón, Juan Carlos. Entre los cambios que hubo sobre cómo podíamos ser iguales ante la ley, están los que se refieren a las ideas sobre cómo podríamos también ser diferentes. Hace rato, Ton celebraba que México fuera un país diverso, pero en otras épocas las diferencias se veían como una amenaza. Entonces se pensó que el camino para ser iguales consistía en hacernos parecidos mediante el mestizaje. Veamos lo que pensaba sobre este tema un intelectual de principios del siglo XX. Voy a dar una lectura, síganme en casa, por favor. Dice así: un proyecto de país centrado en el mestizaje. En su libro de 1908, Los grandes problemas nacionales, Andrés Molina Enríquez señalaba que la nación mexicana no podía existir mientras hubiera una diversidad de razas, pues enfatizaba que ni los indígenas ni los criollos por sí mismos podían hacer progresar al país. Estaba convencido que cada raza que habitaba el territorio nacional tenía un componente positivo. Los blancos tenían mayor grado de evolución que los indígenas, pero esa superioridad se revertía al hablar de resistencia al medio, cualidad para la que eran mejores los indios. Pero creía que era absolutamente necesario transformar esta heterogeneidad racial y optar por un mestizaje
que unificara el origen, las costumbres, la lengua, el estado evolutivo, los deseos y las aspiraciones de la población. Solo así, sostenía Molina Enríquez, se podría concretar una nacionalidad mexicana y se formaría una nación propiamente dicha, que sería soberana, absoluta de sus destinos y dueña y señora de su porvenir. ¡Wow! Pues, profesor, con toda esta información que compartimos, creo que nos queda muy claro por qué podemos considerar que en México sí hay racismo. Sí, yo también, comienzo a comprender por qué algunas personas piensan que en nuestro país no hay discriminación racial, a pesar de que ellas mismas puedan pensar o actuar de manera discriminatoria. Pues bien, entonces, Juan Carlos, ¿qué te parece si te animas a defender ese punto de vista en el debate de mañana? Muy bien, está bien, de acuerdo. Voy a hacer un mejor esfuerzo, profesor. Muy bien. Yo también. Y aunque me toca ahora defender la portería más chica, no me confiaré. Muy bien. Niños y niñas que nos ven desde casa, imaginen qué argumentos usarían para defender las posturas que van a tomar mañana Ton y Juan Carlos. Por otra parte, completen la búsqueda de información sobre el tema que eligieron y escriban los argumentos que utilizarían para defender su postura. Por hoy es todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Ton, estudiantes en casa. Nos vemos en la próxima clase. Maestro Francisco, Ton, muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con información para el debate de lengua materna español de quinto grado. A continuación, cívica y ética en diálogo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Programación, quinto de primaria. Lección, intercambio digital. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otra lección de Telequantrix. Mi nombre es Gisela Sierra y cada vez avanzamos más en el conocimiento de la programación. En la lección anterior aprendieron sobre las funciones, que son mini programas que se pueden usar una y otra vez dentro de un programa más grande. También aprendieron a optimizar sus programaciones, transformando secciones de código en funciones. El uso de funciones les ayuda a hacer más simple un código. Usarlas les permitirá desarrollar programaciones claras y eficientes. Como ven, estos son conocimientos que cada vez nos acercan más al dominio de la programación. ¡Muy bien! Hoy el tema es el intercambio digital. En esta lección aprenderemos la forma correcta de usar contenido que no crearon ustedes mismos. ¡Comencemos! Intercambio digital. ¿A qué te suena este título? Para entenderlo, primero debes saber qué es la propiedad intelectual. Tiene que ver con proteger las creaciones de la mente de un individuo. Esta se divide en dos. La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas y modelos industriales, y el derecho de autor o copyright, en inglés, que abarca las obras literarias y artísticas. El derecho de autor protege todo tipo de trabajo creativo y sirve para que los artistas o creadores puedan recibir un pago por la obra realizada.
Incluye la escritura original de cuentos, novelas, obras de teatro, la creación de arte, fotografías, audio, imágenes, música, letras de canciones e incluso dibujos. No importa si fue creado por alguien famoso o no. Cuando tú creas un trabajo original, tú puedes decidir quién puede hacer copias y distribuirlas, así como mostrar el trabajo en público o hacer otras cosas derivadas del trabajo original, como una película basada en la historia de un libro o una exposición con las obras de algún artista. En esta lección aprenderás también cómo utilizar de forma correcta el contenido que originalmente no es tuyo. Y para lograrlo, veamos un video que te será muy útil. ¿Te gustó el video? Ahora utilízalo para hacer un ejercicio y comprender mejor la lección. La actividad que debes hacer es crear algún material propio basándote en lo que viste en el video. Lo primero que debes hacer es ubicar qué imágenes cuentan con derecho de autor. Debes localizar cuáles son las que tienen el símbolo de derechos de autor al costado. Se trata de una C encerrada en un círculo con la que se indica oficialmente que la imagen está protegida y no debe ser utilizada sin contar con un permiso. ¡Ojo! No todas las imágenes tienen este símbolo y aún así están protegidas por derechos de autor. Así que lo ideal es utilizar nuestras propias creaciones o en caso de usarlas de alguien más, siempre darle su crédito. Siempre. Ahora sí, haz tu material tomando en cuenta lo aprendido y utilizando alguna foto, un dibujo o el audio y los textos que ahí aparecen. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! Ahora responde estas preguntas. ¿Qué piensas de la importancia del derecho de autor? ¿Cómo crees que te sentirías si alguien compartiera en alguna red social, sin pedirte permiso, el trabajo que acabas de realizar? Estas cuestiones las debes tomar en cuenta cada vez que compartes archivos digitales, como imágenes o canciones. Al copiar canciones del reproductor de MP3 a la computadora, por mencionar algunos ejemplos, ya que no solo se trata de compartir, sino de crear nuevas copias del material original y sin permiso, lo cual es no respetar el derecho de autor. Como viste, de lo que se trata es de respetar la creatividad y el trabajo de los demás para que se respete el tuyo, ¿verdad? Ser un ciudadano digital también implica actuar con ética. Espero que hayan disfrutado este ejercicio y que hayan aprendido mucho sobre el tema de hoy. Ahora tienen más elementos para pensar en hacer sus propias creaciones y, en caso muy necesario, utilizarlas de otros, pero siempre con su permiso y dándoles su crédito. En la próxima lección hablaremos del lenguaje de las computadoras y los robots, basado en unos y ceros, conocido como lenguaje binario. Soy Gisela Sierra y los espero en la próxima lección de Telequantrix. ¡Hasta entonces! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.